Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes se les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es bueno detenernos a pensar en este momento porque Jesús les está enseñando a sus apóstoles a orar. Les enseña la oración del Padre Nuestro. Y será bueno detenernos a pensar si nuestra oración nos está acercando a Dios o nos está alejando de Dios. Deberíamos de detenernos a pensar. Eso de que la oración nos aleje de Dios puede parecer un poco contradictorio, pero no lo es. No lo es, porque nosotros haciendo oración podemos pedirle a Dios algo que Dios no quiere darnos. Podemos estarle pidiendo a Dios algo que Dios no nos quiere dar, porque nos haría daño, no porque simplemente no quiera, sino porque nos haría daño. Y puede ser que nosotros nos aferremos, y puede ser que nosotros digamos que tenemos fe en que Dios nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero ¿acaso nosotros ya sabemos todo lo que nos conviene? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Y puede ser que nosotros nos aferremos, repito, a algo que no nos conviene. Como a un niño, hemos puesto este ejemplo otras veces, un niño que le dice a su mamá que le dé veneno para ratas, quiere comer veneno para ratas. Y la mamá, pues imagínense, espantada, le pregunta, ¿para qué? ¿Qué le pasa? Y el niño dice, es que si cuando yo sea grande alguien me quiere envenenar, voy a reconocer el sabor al veneno y lo voy a escupir. Se muere en la probada, se va a morir en la pura probada que quiere hacer. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer la mamá? Pues no va a querer darle lo que su hijo le pide. Aunque su hijo insista, sea terco el muchacho insistiendo, dame, es que él piensa que es algo bueno para él, piensa que es algo que le va a servir en el futuro. Y la mamá se va a negar, va a soportar la terquedad del hijo y va a soportar incluso el resentimiento del hijo. ¿Cuántas cosas nosotros estamos resentidos de cosas absurdas? Estaba viendo una película donde uno de los resentimientos que tenía el personaje principal de la película era porque él le había pedido a su papá, que andaba medio tomado, le había pedido que en esos días en el pueblito donde ellos vivían había llegado un circo. Entonces él se le hizo una estupenda idea que el día de su cumpleaños el circo se instalara en el patio de su casa y que sus amigos vinieran gratis a ver el circo. Se le hizo estupenda la idea. Lo comparte con su papá y su papá, medio tomado, le dice que sí. Por supuesto que hace una invitación completa a todos los niños de su escuela para que vayan al circo que va a estar en el patio de su casa. Y llega al patio de su casa y por supuesto que no hay ningún circo. No hay nada de esto y le queda un dolor clavado en el corazón profundo. Se siente traicionado por su padre. Pierde la confianza en él, rechaza a su papá. Pasan los años y después de muchos años, ese ya hecho un hombre, quiso regresar a la casa en la que había sido niño simplemente por curiosidad. ¿Cómo estará el barrio, el pueblo donde yo crecí como niño? Y va a visitar y se da cuenta que la casa donde vivían en esos tiempos está deshabitada.
Se mete a la casa y se acuerda de la herida que trae. Mi papá no quiso traer, no me traicionó y no trajo el circo a la casa. Se va al patio y se da cuenta que no hubiera servido ni para cuidar ahí a los animales, no hubieran cabido ni siquiera los animales que traía el circo, era demasiado pequeño, pero para la mente de un niño era muy grande lo que tenía. ¿Cuántas cosas absurdas le hemos pedido a Dios estando perfectamente convencidos que es lo mejor para nosotros y no es lo mejor para nosotros? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe qué es lo que es verdaderamente conveniente para nosotros. Si nosotros supiéramos lo que es conveniente, no estaríamos en los problemas en los que estamos, no estaríamos tan lastimados como nos encontramos. Quiere decir que nosotros no somos capaces de descubrir eso. Entonces hay que revisar nuestra oración. ¿Qué tal? Porque hay personas que incluso en este tiempo de esta pandemia, de esta cuarentena, dicen, no, yo tengo fe en que el Señor con la fe no me va a pegar este virus y yo tengo fe. ¿Cuándo o dónde dice la palabra de Dios que el Señor se dedica a cuidarnos de esto? Hay cosas que nosotros nos podemos cuidar y hay cosas de las que nosotros ya no nos podemos cuidar. De lo que ya no nos corresponde, de lo que ya no nos alcanza la fuerza, eso le toca a Dios. Pero lo que sí podemos hacer, como tener prudencia, eso sí nos corresponde a nosotros. Dios no tiene por qué andar como una niñera detrás de nosotros. Hay que entender la fe. La fe no es que Dios haga mi voluntad. La fe es que yo haga la de Él, porque creo. La fe no es como yo creo en Dios, Dios va a hacer todo lo que yo le pida. Eso no es la fe verdadera. La fe es que nosotros creamos tanto en Él, que lo amemos y que estemos dispuestos a todo por Él, que lo sirvamos, que lo amemos a Él. Está centrada en Él, hacerle caso a Él, obedecerlo a Él. La fe no es que Dios me obedezca a mí. Se hace un caos peor este mundo si Dios me obedeciera a mí. Con los criterios humanos que tenemos, que nos equivocamos a cada momento, sería un problema eso para todo el mundo, no solamente para mí. Por eso hay que revisar la oración. Si no, vamos a quedar consternados, vamos a quedar lastimados. Yo tengo fe en que el Señor no va a permitir que se muera mi abuelita. Y se muere la abuela. Y queda un dolor en el corazón. ¿Qué pasó aquí? Yo creí en el Señor. Los designios de Dios que van más allá de lo que nosotros podemos entender, de lo que nosotros podemos saber. Por eso hay que aprender a abandonarnos en Dios y no quererlo a nuestro servicio. Dios hace lo que Él quiere porque es lo que más conviene. También lo hemos puesto como ejemplo, pero sirven estos ahorita, de que un grupo de estos de tinte de renovación, de alabanza, de adoración, yo no estoy en contra, son muy buenos grupos, es oración y de mucha fe, ¿verdad? Y va a hacer un retiro a otro lugar y entonces están dando el retiro y como de costumbre los retiros se cuelgan por una u otra razón y el tiempo se pasa y ellos tienen que llegar a la central camionera, tomar su camión a las 9 de la noche para poder salir a regresar a sus casas. Y entonces pues por X o Z se queda todo ahí, salen tarde y todos van diciendo, yo sé que el Señor va a detener el camión, sí, el Señor, estamos sirviendo al Señor, sí, Él puede, sí, gloria a Dios, sí, gloria, todo el camino hacia la central camionera. Llegan y ya se había ido el camión. Y se quedan todos espantados, en silencio, pero estábamos sirviendo a Dios, pero estábamos haciendo un retiro, estábamos ayudándole a los suyos. No pudo el poder de Dios detener un camión 15 minutos. Se quedan consternados, vienen de regreso, pero ya nadie viene diciendo alabanza, gloria a Dios. No, ya nadie viene diciendo Dios todo lo puede. Sí, no, ya todos vienen en silencio, consternados. Al siguiente día en el periódico sale que el camión se había volteado y se habían matado todos. Entonces empiezan todos otra vez, gloria a Dios, bendito sea, Él todo lo puede. Sí, pero nosotros no entendemos todo. Tenemos que aprender a dejar a Dios ser Dios. Nosotros no entendemos todo. Nuestra fe no debe ser que Dios haga nuestra voluntad, sino nosotros la voluntad de Dios. Por eso hay que detenernos y revisar nuestra oración. Jesús está enseñándoles la oración. Y dice Jesús
que no hagamos como aquellos que piensan que por mucho hablar Dios los va a conocer, Dios los va a escuchar, porque hay personas que no se callan, de esos, una oración tipo melórico, de esos que están en las ferias vendiendo cobijas, y pásenle señora, y por aquí vienen 2 cobijas para esta señora, otras y pásenle señora, y aquí tenemos los mejores besos, y no se calla, porque no te deja pensar, no quiere que no pienses, quieren que no pienses, que nada más compres, compres. Dios no podemos engañarlo, ni es demasiadas palabras lo que tenemos que hacer. Jesús nos enseña la oración, un esquema, la oración perfecta. La oración perfecta nos las va a enseñar Jesús, que es un esquema donde podemos meter todo tipo de oración que nosotros queramos hacer. Ciertamente hay una diferencia entre rezar y orar. Tenemos que tener claridad en eso. Y es una gran diferencia entre rezar y orar. Rezar es cuando nosotros tomamos una oración preestablecida, ya hecha por alguien, tal vez hace poco tiempo, mucho tiempo, eso no importa, y empezamos a hablar nosotros, a repetir esa oración, tratando de hacerla nuestra. Eso es rezar. Agarramos el rosario y repetimos el Ave María varias veces. Eso es rezar. Cuando empezamos simplemente a repetir, eso es rezar. Y el rezar podemos convertirlo, o suele convertirse, en un monólogo. Es una sola la persona que habla. Una sola persona que habla. Pueden ser varios, pero todos están diciendo lo mismo. Y al final, regularmente, todos piden lo mismo. Todos hablan lo mismo y todos piden lo mismo. Orar es diferente. Cuando Jesús le pidieron, no le dijeron, enséñanos a rezar. Le dijeron, enséñanos a orar. Orar es un poco diferente, porque orar es dialogar con Dios. Dialogar de intereses mutuos. Esa es la clave. Intereses mutuos. Rezar sería yo expresar mis necesidades delante de Dios, pero solo hablar yo. Orar es hablar de intereses mutuos con Dios. En la oración se turnan los que en este caso Dios y la persona que está orando, se turnan para hablar y se turnan para escuchar. Fíjense nada más, Dios mismo guarda silencio y nos escucha, y espera que nosotros guardemos silencio y nos habla. No necesariamente con palabras, no es una locución interna o locución externa, no es una voz que retumbe en todo tu ser, ni es una voz necesariamente que venga de todo el universo. No. El Señor sabe hablarnos, y puede hablarnos de 1000 maneras. Puede hablar a la inteligencia, puede hablar al corazón. El Señor tiene 1000 maneras de comunicarse con nosotros. El asunto es guardar silencio. Guardar silencio es importantísimo en la oración, aprender a guardar silencio. Platican por eso de un monje, ¿verdad?, que duró, dicen la tradición, dice que duró como 50 años haciendo la misma oración, día, tarde y noche. Si en la noche se despertaba, volvía con la misma frase. Su oración consistía nada más: Señor, déjame oír una sola vez en mi vida tu voz. Déjame oírlo una sola vez, es lo único que te pido. Mañana, tarde, noche, 50 años. Mañana, tarde y noche le pidió a Dios: Señor, permíteme escuchar tu voz. Hasta que un día la escuchó la voz de Dios, que le dijo: pues cállate. Esa es la oración, donde yo hablo y Dios guarda silencio y me escucha. Y luego yo guardo silencio y escucho a Dios. Eso es un diálogo, eso es una oración. Eso es una oración. A veces la oración se hace en silencio. Cuando el amor de los enamorados va creciendo, primero hablan. Y después cada vez van guardando más silencio, hasta que después es simplemente disfrutar de la existencia de la otra persona. Es cuando vemos a las parejitas ya sentadas en un parque, recargados uno en el otro, sin hablar. Ya se conocen, solo disfrutan de la existencia del otro. Eso, si lo aplicamos a Dios, se convierte en una oración contemplativa. Una oración contemplativa. Ya no hay un diálogo, ya hay una conexión mayor con Dios. Hoy el evangelista Mateo remarca un elemento esencial para la oración,
y es la reconciliación con nuestro prójimo. Ese es el talón de Aquiles, ese es el problema de muchas personas, de que les falta la reconciliación con los que los rodean, y eso traba la oración de nosotros, eso traba la oración. Vamos a ver por qué traba la oración, una falta de reconciliación. Vamos a poner un ejemplo sencillo, pensemos en un niño. X se va a llamar, vamos a ponerle Tito, un niño que se llama Tito y este niño en un momento de coraje le poncha la bicicleta a su hermano menor. Le poncha la bicicleta y su hermano menor se enoja y le dice, tú tienes que reparar mi llanta, y Tito no se la va a reparar porque estaba enojado y porque él se quería desquitar, punto. Y al día siguiente, el hermano mayor de Tito le poncha una llanta a la bicicleta de Tito. Le poncha una llanta y entonces Tito pega carrera con su mamá y le dice, mamá, obliga a mi hermano a que repare mi llanta. Imagínense la cara que pondría la mamá. ¿Qué estás diciendo? Si tú te negaste, hiciste lo mismo y te negaste, ¿por qué los demás sí tienen que hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínense que como para preguntarle al niño, ¿en serio? ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres que los demás tengan una actitud contigo de la que tú no estás dispuesto a tener con los demás? Vean cómo se traba la comunicación con la mamá. Se traba, él habla, él dice, la mamá se sorprende. ¿Cómo estás pidiendo todo eso? ¿Cómo estás pidiendo? Por eso en el Padre Nuestro, si se fijan, Jesús no nos enseñó a pedir justicia. Señor, hazme justicia. No nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir justicia al Padre Celestial. Habrá justicia, eso que ni qué. Habrá justicia porque Dios es justo, pero no podemos pedirla. Porque si yo pido justicia, se me va a aplicar a mí la justicia y a mí no me conviene. Si yo quiero que me paguen lo que me deben, tendré que pagar todo lo que yo debo. Entonces, si yo pido justicia, se me va a venir encima a mí. A mí no me conviene pedirla, no me conviene exigirla, porque entonces esa justicia que yo pido se va a revertir contra mí cuando yo tenga que pagar lo que a mí me toca. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de Tito, si Tito se enoja tanto con su hermano mayor que no le habla y todavía le jura que un día se va a vengar y que ya cuando crezca y tenga su misma estatura del hermano, entonces se van a ver y se va a vengar, y después de este conflicto voltea y le dice a su mamá, Tito, mamá, ¿me compras un balón y otra bicicleta? ¿Cómo le compro otra bicicleta? Es comprar problemas. Es aumentar conflictos entre los hermanos. Si no hay reconciliación, todo lo que Dios te quiere dar, se tiene que privar Dios. Es algo que a veces no hemos visto. Lo que a Dios le duele, no poder darte lo que tiene para ti. Privar a Dios de la alegría de darte lo que tenía preparado para ti. Regularmente no le pedimos perdón a Dios por eso, pero deberíamos de pedirle. Cuántas cosas nos quiere dar el Señor, pero nosotros no podemos. Es como un señor que tuviera una agencia donde una fábrica de carros y tiene ahí en su casa 5 carros, 10 carros y él tiene el deseo de que sus hijos disfruten de todo eso. Pero tiene un adolescente tan loco que donde se sube todo destruye y todo anda mal. Le compra una bicicleta y se estrelló inmediatamente con la bicicleta y con todo. Y luego viene el adolescente, papá, ¿me prestas un carro? Y se muere el papá de ganas de prestárselo. Pero no se lo puede prestar, no tiene la madurez como para tener las llaves y subirse al carro y manejar con prudencia. Puede matar a alguien o se puede matar. Se muere el papá de ganas y le duele no prestarle el carro, pero no se lo va a prestar. Por eso nuestra oración a veces no es fructuosa, no porque Dios no quiera, o es porque le pedimos lo que no nos conviene, o es que le estamos pidiendo sin haber nosotros, le estamos pidiendo justicia sin haberla vivido con los que nos rodean. Estamos privando a Dios de la alegría de darnos lo que Él tenía para nosotros. Estamos privando a Dios, y es algo de lo que también le tendríamos que pedir perdón a Él. Tendríamos que pedir perdón. ¿Qué diferente hubiera sido si este niño Tito
le ponchó la llanta a su hermano y se propuso y le dice a la mamá: mamá, con el dinero que me toca de lo que me das cada domingo, cómprale otra llanta a mi hermano, está pagando lo que debe. Y luego el hermano mayor le poncha la llanta a Tito y le lastima la bicicleta, y Tito no pide venganza, sino le dice a su mamá: ya no me servía mucho, está bien, todo está bien. De seguro que ese niño volverá a tener otra bicicleta. No hay ningún problema cuando él tiene cosas, no hay problema. Pero si nosotros tuviéramos todo lo que Dios nos ha dado, quién sabe en qué circunstancias ahora mismo nos encontraríamos. Vean cómo la reconciliación con el prójimo también nos ayuda a recibir más de Dios. Porque el Señor es justo siempre, es justo el Señor, y si nosotros no estamos pidiendo justicia y si la estamos viviendo, el Señor no se queda atrás, no va a dejar que ganemos nosotros en generosidad. Por eso la oración del Padre Nuestro, si la fuéramos analizando poco a poco, descubriríamos que en la oración del Padre Nuestro están los intereses humanos y los intereses divinos. Lo que Dios espera y quiere recibir, no dije necesita, porque Dios no tiene necesidad de carencia como la tenemos nosotros, lo que Dios merece recibir de su criatura, y lo quiere recibir no porque lo necesite, sino porque lo merece, lo recibe. En el Padre Nuestro está una parte, están elementos que se dirigen a Dios Padre, que se dirigen la alabanza, el deseo de estar con Él en el Padre Nuestro, y también ve los intereses humanos. Danos el pan de cada día. Tenemos hambre y tenemos muchas hambres, no solamente el hambre de pan físico. Tenemos hambre a veces de amor, tenemos hambre de comprensión, tenemos hambre de paz, tenemos muchas hambres. Danos el pan de cada día. Tenemos hambre de Él. Danos el pan de cada día. Es muy amplio y solo Dios puede ver nuestras verdaderas necesidades. El Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro, ve a los intereses de los dos, del Padre Celestial, y ve los intereses del ser humano. Dios es amor y lo único que le interesa, lo único que le importa es el amor. Porque el amor es lo que nos acerca a Él, es lo que nos acerca. Y tenemos que entender el amor para poder acercarnos a Dios, ir entendiéndolo poco a poco, ir viviéndolo más allá de los accidentes. Accidentes me refiero a las cosas físicas que hay. Por ejemplo, poner la atención en el rostro de una persona. Esas cosas pasan. ¿Cuánto tiempo hay personas que se sienten orgullosas porque tienen un muy bonito rostro? ¿Por cuánto tiempo? ¿Ese lindo rostro va a ser para siempre? Aquí en la tierra no. Aquí en la tierra no. Tenemos que aprender a ver más allá. No solamente la parte física exterior. Tenemos que aprender a ver el espíritu. Un adolescente, platican, estaba junto con su amiga y le pregunta a la amiga por qué su mamá estaba tan fea, estaba con el rostro todo quemado la mamá. Y entonces pues la niña le dice a la mamá: mamá, ella está preguntando por qué estás tan fea. Y la mamá le explica que estando ella, su amiga, es decir, su hija, estando pequeña, se quemó la casa, ella se mete a la casa, envuelve en llamas todo aquello, envuelve a su hija en la única cobija que tenían y se va corriendo entre la lumbre. La mamá se quema bastante, pero la hija no sufrió ningún problema. Entonces, ¿por qué tenía el rostro lastimado? Porque había hecho un acto de amor muy grande por su hija. Y luego voltea a la muchacha y le pregunta a la amiga: ¿a ti quién te ha querido tanto? ¿Qué pregunta tan fuerte? ¿A ti quién te ha querido tanto? Es como si yo les preguntara a ustedes: ¿quién estaría dispuesto a quemarse por ti? ¿Quién entraría al fuego y te cubriría, se preocuparía de que tú no te quemaras independientemente de lo que sufriera esa persona? ¿Quién te quiere tanto como para hacer eso? En realidad, Dios. Dios. ¿Quién subiría a una cruz como subió Jesús por ti? Es Dios el que se avienta a este fuego, es Dios el que absorbe la justicia divina en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Dios.
Es la expresión máxima del amor, es ese sacrificio de Cristo por nosotros. Por eso el Padre nuestro se debe de orar dirigiéndose con amor al Padre Celestial, porque nos ama y porque lo merece. Dios es amor y solamente le interesa el amor. Si le enseñamos a alguien el Padre Nuestro, deberíamos de enseñarle a rezarlo con amor, no simplemente a repetir, no a rezarlo, sino a orarlo, a hacerlo vida, hacerle tomar esas palabras como palabras nuestras verdaderamente que se dirigen a Dios Padre, a la manera como Jesús lo hizo, a la manera como el Señor les enseñó a los apóstoles. ¿Sí? Entonces es bien importante dirigirnos con amor al Padre Celestial, pero también es muy importante haber amado a los que Él ama, porque si no amamos a los que Él ama, si cometimos injusticias, entonces está un problema en la comunicación, va a haber un problema en nuestra comunicación. Las palabras tienen que estar llenas del amor a Dios, de gratitud y de confianza, pero deben ir acompañadas del amor al prójimo. Si no hay amor al prójimo, el Señor nos podrá decir, ¿en serio estás pidiéndome eso? ¿En serio me estás pidiendo, tú que le has negado de comer a los que tienen hambre, me estás pidiendo que llene tu despensa? ¿En serio? ¿En serio me estás pidiendo algo que en lugar de que te acerque a tus hermanos te va a llenar de soberbia? ¿En serio me estás pidiendo eso? Por eso muchas oraciones no tienen fruto. Y no es porque Dios no escuche, Dios no está sordo. El que nos hizo con la capacidad de oír, oye. No, por eso nos hizo con la capacidad de escuchar, porque Él escucha, Él puede oír. Entonces tenemos que revisar nuestra oración para no sentirnos dañados por Dios cuando nosotros tenemos la culpa porque hemos malinterpretado las cosas. Los diálogos de amor no se pueden ensayar. Los diálogos de amor no se pueden ensayar. Todos los adultos que me estén escuchando podremos recordar, todos los que somos adultos podremos recordar esos momentos de la adolescencia cuando se enamora uno por primera vez y vas a declararle tu amor a una muchacha. ¿Qué momentos tan especiales? Y esos momentos no se ensayan. Hay quienes sí lo ensayaron frente al espejo, cómo se iban a parar, cómo lo iban a decir, qué iban a hacer. Otros van y lo escriben en un papelito como si fueran a tener la oportunidad de sacarlo delante de ella y decirlo, y llevan su papelito escrito para que no se les olviden las cosas. Hay quienes piden consejos a los expertos en noviazgos y entonces se van preparados y a la mera hora se te olvida todo. A la mera hora ya no puedes decir lo que ibas a decir. Lo único que no se te olvida es que amas. Y poco a poco se va expresando, va saliendo con una franca espontaneidad ese deseo de compartir un momento de la vida. Todos, el amor, las palabras de amor no se ensayan. Las palabras de amor no se ensayan. Esas brotan de manera espontánea del corazón. Por eso la oración así debe ser. Debe de brotar de una manera espontánea de nuestro corazón, aunque sean palabras ya aprendidas. Pero tienen que salir de nuestro corazón, la manera como se dice, la manera como se mira, la manera como se expresa. Una vez que cuando uno se le declaraba a una muchacha y era uno correspondido, ya todo lo demás fluía. Ya no hacía falta nada, todo lo demás fluía. Era un diálogo constante, era un y venir de palabras. El Padre Nuestro debería de fluir en nuestros labios, fluía en los labios de Jesús. Imagínense, Jesús emocionado hablándole a su Padre, el amor que le tenía a su Padre. ¿Cómo debió fluir las palabras en Jesús? Lentas, bien consciente de lo que estaba diciendo, palabras cargadas de amor, los ojos brillándole, una sonrisa en los labios. Nada que ver con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Quién ora? ¿Quién habla así en la vida normal? Imagínense un hijo que llega con su mamá. Mamá, dicen en la escuela que me tienes que comprar. Nadie habla así. ¿Por qué le hablamos a Dios así? Son palabras, por eso muchas de nuestras oraciones no tienen un efecto grande en el cielo, porque no salen, no es una comunicación de amor de corazón a corazón, no está fluyendo en nosotros todavía. Tal vez en nosotros no fluya porque todavía no estamos convencidos de que somos correspondidos en el amor. Tal vez todavía no tengamos la suficiente convicción de que Dios nos ama.
Tal vez no la tengamos independientemente de que lo recibimos en la comunión, aquel que se entregó a nosotros en la cruz, y ni así creemos que nos ama. ¿Qué otra manera puede Dios demostrarnos tanto amor? Si aparte de haberse entregado en la cruz y de dejar su cuerpo para que sirva, para ofrecerlo al Padre, por bien de nosotros y para que nosotros lo podamos comulgar. Y todavía muchos no nos sentimos amados. Por eso el Padre nuestro debe de empezar con una muestra de amor. Y la muestra de amor no es solamente palabras, sino amando a los que Dios ama. Esa debería de ser nuestra prueba de amor a Dios. Esa debería de ser nuestra prueba, ¿sí? Él me muestra su amor muriendo por mí, yo le muestro mi amor perdonando por él, perdonando por amor a él, perdonando a los que tal vez no se lo merecían. Y entonces los dos nos demostramos amor a través del sacrificio. Ese es el amor perfecto, ese es el amor perfecto, el que no viene a exigir, sino el que viene a dar. Por eso hoy no hemos desmenuzado como correspondería tal vez a la oración del Padre Nuestro en la homilía. No le hemos desmenuzado yéndonos elemento por elemento, sino que hemos visto la oración, la base de la oración. Hemos hablado de lo que le da valor a lo que tú dices en la oración, lo que le puede dar valor a tu rosario, lo que le puede dar valor a cualquier oración que hagas. Es la base necesaria esta. Y la base necesaria para que nuestra oración se convierta en un verdadero diálogo con Dios. Tiene que haber estos actos de amor al prójimo y actos de amor al prójimo ingrato. ¿Por qué es tan especial amar a los que nos hacen mal? Porque eso nos va a ayudar a entender cuánto nos ama Dios. Porque sabremos lo difícil que es amar a un ingrato, lo difícil que es amar a una persona infiel, lo difícil que es amar a una persona que ha destruido tu vida, lo difícil que es amar a esas personas. Cuando puedas amarlas, sabrás qué difícil soy de amar y así me ama Dios. Por eso la necesidad esta es la base de toda la oración. Es la base de toda oración. Amar, ver lo que cuesta amar a una persona imperfecta. Si nosotros llegamos a amar de esta manera por amor a Dios, entonces vamos a entender, nos va a caer el 20, la certeza de que somos verdaderamente amados por Dios. Y entonces la oración fluirá, ya sea una oración escrita, antigua, o una oración espontánea que brote en esos momentos de tus labios. Fluirá, porque hay mucho que agradecer en el corazón, hay mucho que decir en el corazón, hay mucho amor que quiere expresarse en el corazón. Por eso tenemos que cuidarnos mucho en esta pandemia, porque esta pandemia y esta cuarentena que se alarga tanto y que está haciendo tanto daño en las familias, esta cuarentena no nos debe de quitar la oración, no nos debe de arrebatar la oración. Tenemos que poder amar, orar siempre que queramos y necesitemos. O sea, dice la palabra de Dios, dice Jesús, si vas a ir al templo a entregar una ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja esa ofrenda a un lado, porque no sirve de nada. Deja a un lado en la ofrenda, córrele y ve y reconcíliate con esa persona. Y cuando te reconcilies con esa persona, entonces sí, ven, agarra tu ofrenda y preséntala. Vean la importancia del amor al prójimo para la oración. Vean la importancia del amor al prójimo. Por eso no podemos llegar pidiéndole justicia a Dios contra alguien, porque entonces el Señor podría voltear y decirnos, ¿en serio? ¿En serio me estás diciendo que yo haga justicia contra esa persona? ¿Que no te das cuenta que a ti te iría igual? Es como si el niño le hubiera dicho este Tito le hubiera dicho a su mamá, mamá, dale 5 chanclazos a mi hermano por lo que me hizo. Pero tú hiciste lo mismo y me estás pidiendo que también te dé otros 5 a ti. ¿En serio me estás pidiendo que te dé 5 chanclazos también a ti? Porque para ser justo se lo tengo que dar a tu hermano mayor por lo que hizo y a ti por lo que le hiciste a tu hermano menor.
Por eso la falta de amor al prójimo bloquea la oración, bloquea la oración. Si porque estamos en pandemia, si porque estamos en cuarentena, y porque estamos cansados, y porque estamos emocionalmente también ya cansados y preocupados por la situación económica y todo eso, por eso nos vamos a permitir ser injustos con los que nos rodean, nos vamos a permitir hacer daño a los que nos rodean, estamos destruyendo nuestra oración. El día que la ocupes, el día que le grites a Dios y no te escuche, ese día va a ser un día grave para ti. Siempre, por eso no es de que voy a estar bien mañana, pero pasado mañana no. No, es que tenemos que estar listos cada momento de nuestra vida para poder rezar, para poder hacer la oración del Padre Nuestro, entrar en comunicación, llamar a Dios Padre. Fíjense, qué curioso, porque cuando tenemos un problema, hay personas que el primer grito, la primera invocación que tienen es Padre Pío, o María Santísima, o Jesús mío. Pocos gritan Papá, pocos gritan Padre. Y cuando gritas María, viene del Padre. Jesús, viene del Padre la ayuda. Padre Pío, viene de Dios Padre la ayuda. Y no le gritamos nunca Padre, con confianza, como un hijo. ¿Cómo le hacemos? Se ensaya en el Padre Nuestro. Se ensaya eso en el Padre Nuestro. Por eso a mí me gusta mucho, y esto lo vamos a ver en la mistagogía, como en el Padre Nuestro, en la Santa Misa, cuando se reza es especial. Cuando se reza el Padre Nuestro en la Santa Misa es especial. El mismo momento que se le dio al Padre Nuestro en la Santa Misa es especial. No se reza al principio cuando llegamos, se reza cuando el cuerpo sacrificado de Jesús por amor a nosotros, que se entregó para expiar nuestros pecados, está sobre el altar. Cuando el sacerdote ya tiene las manos enrojecidas de la sangre de Cristo que acaba de consagrar, en ese momento, con Jesús ahí, que se entregó por nosotros, el que nos enseñó a amar al Padre, y que no solamente se entregó por amor a mí, se entregó por amor a Dios Padre. Entonces tenemos aquí en el altar la expresión máxima del amor al Padre y nos unimos a Jesús en su expresión máxima de amor al Padre. Nadie tiene más amor que el que da la vida, Jesús mismo lo dijo, y en ese momento, cuando ya está el cuerpo de Jesús sacrificado sobre el altar, es cuando nosotros rezamos allí el Padre Nuestro. Allí es cuando rezamos, por eso el Padre Nuestro tiene un momento súper especial, es rezar el Padre Nuestro en la Santa Misa, tomando conciencia de lo que estamos haciendo, claro, porque si nada más vamos a rezarlo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, pues podrás decirlo 1000 veces y quién sabe qué efecto tenga, pero una vez bien dicho, que digas, Padre, y Él te diga, aquí estoy, uno no tiene ya con qué compararse. Absolutamente nada con qué podríamos compararlo. Pidamos a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de poder dirigir más nuestra mirada y nuestras palabras hacia Él. Toda la Santa Misa nos dirigimos al Padre Celestial, se hace presente su Hijo para ser ofrecido al Padre Celestial. Entonces pidamos al Padre Celestial nos conceda la gracia de voltear nuestra mirada a Él, que esta oración que Jesús nos enseñó nos ayude a jalar la mirada hacia Dios Padre, acostumbrarnos a llamarlo a Dios Padre. No es que esté mal llamar a la Virgen, no es que esté mal pedir la intercesión de un santo, no está mal, pero es nuestro Padre. Es nuestro Padre, ¿por qué no también llamarlo a Él? Pedirle, llamar al Padre, tal vez decirle a la Santísima Virgen, ayúdame, acompáñame a pedirle al Padre, decirle al Padre Pío, por favor, Padre Pío, intercede conmigo, ayúdame. Y luego juntos todos, Padre, ven Jesús, ayúdame a hablar. Padre, imagínense, ¿cómo se va, Dios Padre, cómo se va a resistir a una oración así? ¿Cómo se va a resistir? Y claro, para eso necesitamos el antecedente. Reconciliados con el prójimo, reconciliados con el prójimo. Así de que cuando se estén peleando con sus hijos, con su vieja, con su viejo, con su suegra, con su nuera, con su yerno, con sus vecinos, cuando se estén peleando, lo que en realidad están haciendo es despedazando su oración. Y si pasara algún accidente, alguna cosa, puede ser que grites y no te responda nadie.
Puede ser que grites y no te responda nadie. Siempre hay que estar listos entonces, siempre preparados. Pues que Dios Padre nos conceda estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.